Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. Durante estos pasados 2 meses, 2 o 3 meses, hemos estado revisando la organización del NEC en su capítulo 3, Materiales y Métodos de Alambrado. Ya hemos avanzado bastante, tenemos bastantes videos acerca de todos los cables de uso general y también de los diferentes tipos de tubería que utilizamos nosotros los electricistas. También les hemos proporcionado herramientas para que ustedes puedan entender los tipos de materiales que más utilizamos, como son cajas de conexiones, conectores, couplings, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cable o del tipo de tubería que estemos utilizando. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña revisión de lo que hemos visto en estos pasados 2 meses, vamos a decir, acerca del capítulo 3. Vamos a empezar ahorita a revisar todo lo que toca a los métodos de alambrado, a los tipos de cables que nosotros los electricistas usamos más comúnmente. A eso se refiere esta página en nuestra presentación, ¿verdad? En la parte izquierda ustedes ven los diferentes tipos de cable que más utilizamos, los más comunes, los cables o alambres de uso general, y del lado derecho tenemos los tipos de tubería. Miren, el capítulo 3 tiene bastantes artículos. Como ven ustedes, todos son muy, muy útiles. De hecho, para mí este capítulo, el capítulo 3 del NEC, es el más importante, lo puedo poner de esa manera. Si entendemos este capítulo, vamos a ser capaces de hacer las instalaciones eléctricas de una manera en la cual podamos nosotros pasar todas nuestras inspecciones. ¿Por qué? Porque vamos a conocer especialmente los cables, las tuberías y los materiales que nosotros podemos utilizar. Entonces, en el capítulo 3, el primer artículo es el artículo 300. Aquí les mostramos los requisitos generales para los materiales y métodos de alambrado que nosotros usamos como electricistas, ¿verdad? En este video no nos vamos a meter mucho en este artículo. Ustedes lo pueden revisar en los pasados videos. De hecho, vamos a empezar revisando desde el artículo 310, conductores para cableado en general. Este es un artículo sumamente importante. Es la base de nuestro trabajo como electricistas. En otras ocasiones ya les mostramos el artículo 311, hicimos un video al respecto, también del artículo 312. 314, 320, ¿verdad? Pueden revisar nuestros pasados videos y ahí los van a encontrar. Si les queda alguna duda, ¿verdad? Después de este video, es una breve revisión, pero de cualquier forma les va a ayudar para aclarar algunas dudas que ustedes todavía puedan tener. El artículo 326 también se los mostramos. Un artículo sumamente importante es el artículo 330. Esto también es la base para este tipo de cableado en lugares comerciales. ¿Ok? Es muy importante el artículo 330. También tenemos el artículo 332, cable con aislamiento mineral y cubierta envolvente metálica. Este es un cable muy especial en el cual también tenemos un video, artículo 334.
cable con cubierta envolvente no metálica. Uno de los más importantes artículos para nosotros los electricistas, especialmente cuando empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque este tipo de cable es el que más se usa en instalaciones eléctricas residenciales. Aparte de que cuando estamos solicitando nuestras licencias, ya sea de journeyman, aprendiz o contratista, vienen muchas preguntas en estos exámenes acerca de este tema, porque es un tema básico que tenemos que dominar. Entonces los invito también a que revisen este artículo en nuestros pasados videos. Y así hemos estado haciendo diferentes tipos de videos, ¿verdad? Revisando todos estos tipos de cables que más usamos nosotros los electricistas. Después de esto pasamos, o el Código Nacional de Instalaciones Eléctricas toca el tema de las tuberías, de las canalizaciones eléctricas. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Este video nos vamos a enfocar un poco más en lo que se refiere al cableado, a los cables, a los alambres que utilizamos, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestro video, ¿cómo nosotros podemos leer o podemos conocer las especificaciones o aplicar estas especificaciones en todos estos tipos de cables que nosotros usamos? Son bastantes, pero de hecho les quiero mencionar que aunque sean bastantes, hay una metodología para entender su uso, ¿verdad? Y su funcionamiento. Miren, normalmente todos los materiales eléctricos tienen una leyenda. Vamos a decir, tienen letras, tienen designaciones especiales en la cubierta de los conductores, ¿verdad? Recuerden, estamos ahorita concentrándonos básicamente en los cables. Primero vamos a tocar el tema de los cables de uso general, ¿verdad? Esos cables que ustedes pueden instalar dentro de las tuberías o lo que más utilizamos nosotros en las instalaciones eléctricas. Estos cables vienen identificados con etiquetas o leyendas escritas en la longitud del conductor y estas letras, como los ven ustedes aquí en esta figura, en esta gráfica, estas letras significan algo. No lo vamos a estudiar a fondo en este video, quiero simplemente hacerles notar estas leyendas que vienen en sus cables, ¿verdad? Por ejemplo, el más básico sería el TW, TW, ¿verdad? Si ustedes ven una letra W en cualquiera de las cubiertas de estos cables, quiere decir que están aprobadas para usarlos en lugares con presencia de agua, wet locations. Eso es lo importante en esta parte de este video. Empezar a conocer las designaciones de cada una de las letras para así poder conocer dónde nosotros vamos a usar este tipo de cables, ¿verdad? La T significa termoplastic, ¿ok? Es un cable de tipo plástico, su cubierta es del tipo plástico y está aprobado para ser usado en situaciones en las cuales encontremos nosotros la presencia de agua en exteriores, ¿verdad? Entonces, esto sería lo más básico. Después encontramos nosotros otra letra, la letra H, ¿ok? Hay otro tipo de cables, por ejemplo, el THHN, THHN, donde encontramos dos Hs, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos una sola H, como en esta leyenda que tenemos aquí, en general significa que lo podemos usar a 75 grados centígrados. Esa es la máxima temperatura de operación,
Recuerden esto. Es la máxima temperatura de operación que el conductor puede soportar sin dañarse. Quiero que esto les quede claro. Entonces, en este conductor, a pesar de que aquí nos indica que es 90 grados centígrados, después de la H tenemos un 2, entonces aquí cambia un poquito, pero ahorita quiero que recuerden esto. Si no tiene H, quiere decir que la temperatura normal de operación o temperatura de operación normal a la que este conductor puede trabajar sin calentarse demasiado o sin calentarse es a 60 grados centígrados. Eso es la temperatura del recubrimiento, del aislamiento, de la insulación, como decimos nosotros aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando encontramos una H, entonces es para 75 grados. Y cuando encontramos dos Hs, aguanta hasta 90 grados centígrados. Es muy importante saber identificar estos rangos de operación de los conductores para su instalación y también para su diseño, para su cálculo. En unos 2 videos más vamos a empezar a hacer cálculos de conductores en donde la temperatura afecte su funcionamiento y nosotros tengamos que hacer correcciones. Entonces, quiero que quede claro esto. Cada una de estas letras tiene un significado. No es difícil de entender una vez que empecemos a hacer los ejemplos. Y esto nos define dónde nosotros podemos utilizar este tipo de cable y en qué condiciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante. Lo vamos a dejar hasta aquí por el momento y este tema en particular lo continuaremos en otro video, en el cual se explique de una manera detallada la nomenclatura de nuestros cables de uso general. Vamos a explicar letra por letra, vamos a hacer ejemplos de cómo la temperatura nos afecta. Hay otros factores que también nos afectan, por ejemplo, el agrupamiento para más de 3 conductores que conduzcan corriente. Entonces, eso será analizado en un video próximo, en más o menos un mes, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí por lo pronto y vamos, recuerden, esta es una explicación general, es un repaso general para aquellas personas que no hayan visto los videos anteriores, se interesen y empiecen a revisarlos. Ahí damos más detalles acerca de cada uno de estos cables de uso general, conductores de uso general, ¿verdad? En lo que respecta a sus características generales, a la instalación y al tipo de construcción, de cómo están hechos. Muy bien, vamos a leer un poco de esto para que ustedes puedan entender el contexto del por qué hemos estado haciendo todos estos videos. Las capacidades de amperaje para conductores que estén contenidas en la tabla 310.16 viene a continuación. Los factores de corrección de temperatura del amperaje establecidos en 310.15b1 y los factores de ajuste de amperaje de 310.15c1 se aplican a las capacidades de amperaje listadas en la tabla 310.16. Esta tabla que les voy a mostrar a continuación, a mi juicio, es la tabla más importante que nosotros tenemos que entender y que se maneja diariamente en el campo. Es algo práctico, es de uso real. Entonces, es muy importante que conozcamos todos estos parámetros, que tengamos en cuenta todos estos factores que vamos nosotros a utilizar al momento de diseñar una instalación eléctrica o de ejecutar una instalación eléctrica.
Esto significa que los valores de capacidad de corriente en la tabla 300.16 deben ajustarse cuando la instalación ocurre en ambientes con temperaturas diferentes a 30 grados centígrados. Entonces, esa es la temperatura normal de diseño, 30 grados centígrados, que vienen siendo 86 grados Fahrenheit, o cuando hay más de 3 conductores de corriente en un mismo ducto o cable. Miren, esto es muy importante. Este último párrafo tenemos que entenderlo sí o sí. La temperatura de diseño es de 30 grados centígrados, ¿verdad? Que son 86 grados Fahrenheit. Sin embargo, la temperatura mínima de operación de un conductor es de 60 grados centígrados. Entonces, hay un rango de seguridad entre lo que el conductor puede soportar cuando se incrementa el valor de la temperatura en el aislamiento de este conductor y la temperatura que nosotros usamos como base para diseñar nuestras instalaciones eléctricas o calcular nuestro cableado, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay un rango de temperatura, hay una diferencia de seguridad, ¿verdad? Entonces, tenemos que definir bien lo que es la temperatura de diseño normal, que son 30 grados centígrados, y lo que nuestros conductores soportan. En este caso, viene siendo el aislante del conductor. Es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el aislante del conductor se sobrecalienta, esto afecta directamente a la capacidad de conducción de nuestro cable, de nuestro conductor, del cobre, del material que está conduciendo la electricidad. Entonces, tenemos que evitar esto, tenemos que estar pendientes de las temperaturas de operación de nuestros conductores para que las condiciones de operación de nuestro cableado sean normales. En estos casos, que no sobrepasen los valores de temperaturas de calentamiento de su aislante. ¿Ok? Entonces, son dos cosas diferentes. Temperatura de diseño y temperatura de operación del conductor. Las capacidades de amperaje de los conductores especificados en la tabla 310.16 están basados en los siguientes factores, es lo que estamos discutiendo hasta el momento, ¿verdad? En primer lugar, los conductores estarán clasificados desde 0 hasta 2000 volts. Este es el rango normal de operación de voltaje que nosotros vamos a encontrar como electricistas, ¿verdad? Desde 0 hasta 2000 volts. Los conductores estarán clasificados para temperaturas que van desde 60, 75 o 90 grados centígrados. Esa es la temperatura de operación del conductor. La base normalmente es 60 grados centígrados de operación, recuerden. Esto no es de diseño, es diferente. La temperatura ambiente o de diseño que nosotros normalmente podríamos utilizar está aquí en el punto número 3. El cableado está instalado en una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Esto es lo normal, ¿verdad? Pero esta temperatura, dependiendo de la región en la que ustedes viven, puede afectar las temperaturas de operación de nuestros conductores, que son 60, 75 y 90 grados centígrados. Más adelante, en este video y también en próximos videos, vamos a hacer cálculos de corrección por temperatura, en donde vamos a utilizar estos valores de 90 grados centígrados o 75 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, para eso es este video, para empezar a meterlos a ustedes en estas condiciones de diseño, ¿verdad? De cálculo de conductores. Entonces, todas estas condiciones van a ser cruciales para garantizar que los conductores operen de una manera segura. La verdad es que para que un conductor opere de una manera segura, lo primero que nosotros tenemos que controlar
es que no se sobrecalienten, ¿verdad? Con esto vamos a asegurar que el conductor trabaje en un rango de operación normal, que no excedan sus límites de capacidad de conducción de corriente. Entonces, miren, siempre que ustedes encuentren conductores en una tubería, lo que tienen que preguntarse es esto. La primera pregunta es, ¿voy a tener más de 3 conductores de corriente en mi tubería? Si la respuesta es sí, tenemos que referirnos primero a esta tabla, la tabla 310.15C1, en donde nos dan los valores de ajuste para cuando nosotros tenemos más de 3 conductores en una tubería, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos de 4 a 6, el factor de corrección es del 80%, cuando tenemos de 7 a 9, 70%, y la tabla continúa, ¿verdad? Pero normalmente estas son las condiciones que ustedes se van a encontrar. Por eso es tan importante esta tabla también. Miren, esta tabla que les muestro a continuación también es muy interesante. Dependiendo de la región en la que ustedes vivan o en la que ustedes estén ah, realizando la instalación eléctrica, debería de decir, ¿verdad? Estos son los ajustes de corrección por temperatura. Si nosotros estamos, por ejemplo, yo estoy en el área de Santa Bárbara, California, y siempre tenemos una temperatura normal de 26 a 30 grados centígrados. Entonces, el factor de corrección que yo utilizo en esta área es lo multiplico, es del 100%, es 1, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a decir, no tengo que aplicar ningún factor de corrección con respecto a la temperatura, porque eh, el clima nos ayuda. Sin embargo, si tú estás en una ciudad donde hace mucho calor, por ejemplo, Phoenix, Arizona, o en Texas, en alguna ciudad de Texas, en donde las temperaturas puedan ser de 105 a 113 grados centígrados, no sé, en Dubái, por ejemplo, en otras partes del mundo, ¿verdad? En donde las temperaturas son más altas, el factor de corrección por temperatura es de 0.87. Entonces, la capacidad de corriente de nuestros conductores es menor. ¿Okay? En vez de ser un 100%, ¿sí? Ahorita vamos a pasar a otras tablas en donde vamos a poder analizar cuántos amperes pueden conducir cada conductor. En vez de estar calculadas al 100% o con un factor de 1, estaremos usando un factor del 0.87, ¿verdad? Entonces, no se preocupen ahorita si no le entienden. Vamos a el siguiente video. Bueno, no el que sigue, pero viene un video más acerca de las tuberías y después vamos a empezar con los cálculos. Ahí es donde vamos a practicar es, con estos datos, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando en este tema tan importante. Miren, esta es la tabla que les mencionaba, la tabla más importante para mí al momento de diseñar nuestro cableado eléctrico o al momento de instalar nuestros cables en una tubería, ¿verdad? En esta tabla nos muestran cuántos amperes pueden los conductores conducir a diferentes temperaturas de operación. Como ven ustedes, a una temperatura de operación del aislamiento, recuerden, del aislamiento, el cable del calibre número 12, 20 amperes, ¿verdad? A 60 grados centígrados. Ahora, hay cables que tienen insulación capaz de soportar hasta 194 grados Fahrenheit o de operar a 90 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, este cable del 12 podría conducir hasta 30 amperes. Pero esto es para esa situación especial. Normalmente
el cable del 14 y del 12 están sujetos a disposiciones especiales en las cuales nosotros solamente los podemos usar para 15 y 20 amperes. Circuitos de 15 y de 20 amperes, ¿verdad? Pero para cuestiones de diseño o de cálculos, podemos empezar con este valor, pero el valor de diseño tiene que caer en esta columna de 60 grados centígrados, especialmente para estos dos calibres. Eso también lo vamos a explicar en futuros videos. Entonces, para cuestiones de diseño, nosotros podemos, dependiendo del rango de temperatura al cual esté diseñado la insulación, el aislamiento de este cable, nosotros podemos utilizar estas columnas, ¿verdad? Pero para mí esta columna es la más importante, la de 60 grados centígrados. Estos son los valores de referencia que nosotros más usamos como electricistas. Y aquí vamos a aprender cómo utilizar las siguientes columnas de 75 grados centígrados y 90 grados centígrados al momento de calcular nuestro cableado. ¿Ok? No los quiero confundir mucho porque es demasiada información y esto ustedes lo van a entender de una mejor manera en cuanto empecemos a hacer nuestros ejercicios. Muy bien, entonces recuerden, esta tabla, chéquenla, es muy importante que la entiendan y aquí les vamos a proporcionar los ejercicios necesarios para poder utilizar las diferentes columnas para diseño y después para su uso efectivo al momento de instalar los conductores. Muy bien, entonces, esto ha sido una explicación general de nuestros cables de uso general. En los pasados videos, si ustedes recuerdan, vimos diferentes tipos de cables, ¿verdad? Aquí vamos a revisar algunos de ellos. Si ustedes no vieron los pasados videos acerca de los cables o acerca de este capítulo, el capítulo 3, en sus diferentes artículos, como les mencioné, van a encontrar primero van a encontrar primero las aplicaciones de uso general, después van a encontrar la parte 2 que viene siendo la instalación y después la manera en cómo se construyen este tipo de materiales, ¿verdad? Pero les quiero leer algunas de estas partes que a mi juicio les van a hacer a ustedes entender su importancia, ¿verdad? Entonces, en la parte 2 siempre tenemos que tener en cuenta en dónde van a estar instalados estos materiales. En este caso, para lugares húmedos o mojados, ya mencionamos la situación de los cables de uso general, tienen que tener esa letra W. En otras ocasiones hay otra letra que tenemos que tener en cuenta, es la letra N, pero bueno, eso se los voy a explicar más adelante cuando lleguemos a la explicación particular de la nomenclatura de los cables, ¿verdad? Entonces, en lo que es la instalación, tengan mucho cuidado en esta parte, que sean lugares secos o mojados. ¿Ok? También tenemos que tener mucho cuidado en el número de conductores en las cajas de salida, dispositivos de empalme, etcétera. ¿Verdad? Estos cálculos también los vamos a presentar aquí en los próximos videos. Cada uno de nuestros conductores va a ocupar un volumen en nuestras canalizaciones y en nuestras cajas de uniones o de conexiones, ¿verdad? Aquí les vamos a presentar un poquito más adelante cómo vamos a utilizar estos factores para el diseño también, para saber cuántos conductores podemos nosotros tener en determinado tipo de caja. Por ejemplo, miren, como referencia general, yo siempre tomo el calibre número 12 porque es el cable que más utilizamos, ¿verdad? Es el alambre que más utilizamos. Para, para todo tipo de cajas, el volumen que debemos considerar por cada cable es de 2.25 pulgadas. No quiero meterme mucho en este tema, pero vamos a decir que
Vamos a hacerlo un poquito más fácil. Si tenemos cable del 14, el volumen que tenemos que considerar por cada cable que entre en nuestras cajas es de 2 pulgadas. Entonces, en una caja que tenga una capacidad de 20 pulgadas cúbicas, estamos hablando de pulgadas cúbicas, en una caja que tenga una capacidad de 20 pulgadas cúbicas, que es bastante común, ¿ok? 20 pulgadas cúbicas es bastante común. Podemos nosotros tener, con este volumen de ocupación de 2, podemos tener tal vez 10 conductores que entren en esta caja de una manera segura. Hay otras condiciones que tenemos que tener en cuenta, pero está basado en el volumen de ocupación de cada conductor dentro de la caja. ¿Ok? Entonces, es por eso es que esta tabla también es muy importante. Entonces, por ejemplo, una pregunta de examen sería, ¿cuántos conductores del número 12 podemos nosotros tener de una manera segura, sin provocar calentamiento, en una caja de, con un volumen de 20 pulgadas cúbicas? Entonces, tendríamos que dividir las 20 pulgadas cúbicas entre 2.25 y eso nos daría el total de conductores que nosotros podemos tener dentro de esa caja de una manera segura. Esta es una fórmula general, ¿verdad? Que yo aplico normalmente cuando estoy en el campo. Hay algunas otras condiciones. ¿Por qué? Porque en la caja puede haber conectores para unir los conductores, puede haber otro tipo de dispositivos, ¿verdad? En esa caja que también ocupan un volumen. Entonces tenemos que considerar todos los volúmenes que nos afectan dentro de la caja al momento de instalar nuestros conductores. Pero eso es algo que también vamos a revisar en futuros videos. Recuerden esta tabla entonces para el volumen de llenado de nuestros conductores dentro de nuestras cajas de conexión. Y miren, aquí ya está explicado de una manera más general. Estos volúmenes de ocupación nos los proporcionan los fabricantes de cables. También está en el NEC, en la tabla 314.16a. En este tipo de cajas de metal, las cajas que más usamos nosotros son estas, de las cajas cuadradas, ¿verdad? De 4x4 por 1 1/4, por 1 1/2 y por 2 1/8. Lo que nosotros conocemos como shallow box, 4x4, regular box y la deep box, que viene siendo la de 1 1/2. Entonces, cada una de estas cajas tiene un volumen de ocupación menor o mayor dependiendo de su medida en pulgadas cúbicas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si nosotros checamos esta, que es la más básica que usamos nosotros cuando estamos haciendo instalaciones eléctricas, esta tiene una altura de 1 1/4. Podemos instalar 12 conductores, 8 conductores del calibre 12, ¿ok? En esta otra, con una altura de 1 1/2, 4x4 por 1 1/2, podemos instalar 9 y en la que sigue podemos instalar 13, ¿verdad? Las falles boxes, como nosotros las conocemos también, esta la conocemos como 4S box. S significa square, ¿ok? Es una caja cuadrada de 1 1/2, 2 1/8 o 1 1/4. Entonces también tenemos fallas boxes que son también cajas cuadradas y casi tienen 5 pulgadas de lado por lado, ¿verdad? Entonces es 4, 11, 16, las alturas son 1 1/4, 1 1/2 y 2, 1/8. 1/8. Entonces, como ven ustedes, los volúmenes de ocupación cambian dependiendo de la capacidad cúbica de cada caja. Entonces, muchas veces es mejor escoger una caja un poquito más grande, te ahorra esfuerzo, tiempo de trabajo, tal vez te gastes 50 centavos más de dólar en una caja un poquito más grande, pero es más fácil de acomodar tus conectores. Entonces, depende mucho de cómo el contratista o el electricista haya
cómo el electricista haya hecho el bidding en este tipo de trabajos, ¿verdad? El presupuesto. Entonces, vamos a explicar cómo nosotros podemos llenar todos este tipo de cajas, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios al respecto. Muy bien, con esto damos por terminada esta exposición. Con esto damos por terminada esta clase. En la siguiente exposición vamos a hablar de las tuberías eléctricas. Esta clase fue un poco más acerca de el recordatorio de cómo hacer la instalación, cómo reconocer nuestros cables, ¿verdad? Y el próximo video vamos a hablar de nuestras tuberías eléctricas. Muy bien, continuando con nuestro video, aquí está un recordatorio rápido de lo que vimos en los pasados videos. Vimos el artículo 320, este tipo de cable es el tipo AC, Armor Cable. Fue muy utilizado en el pasado, actualmente está siendo reemplazado en bastantes aplicaciones por el MC Cable, ¿verdad? Pero aún se sigue usando. Entonces, hace tiempo les presentamos este video, les recomiendo que lo chequen, ¿verdad? Estas son las herramientas que utilizamos para trabajar con este tipo de cables. Con esta herramienta nosotros hacemos un corte en la carcasa, en la protección del cable, lo corta y de esa manera podemos retirar la parte metálica de este tipo de cables, ¿verdad? También podemos utilizar nuestras tijeras y estos son los conectores o algunos de los conectores que nosotros utilizamos en este tipo de material. También en un pasado video les mostramos el artículo 334. Este es un tema súper importante. Les recomiendo que lo vean varias veces si es posible, especialmente todo lo que se refiere a los usos y aplicaciones de este tipo de materiales, ¿verdad? Ahí les explicamos dónde usarlo, cómo usarlo. Básicamente, el cable no metálico es para edificios o para construcciones de madera. También lo podemos usar en edificios de tipo mixto, pero con bastantes restricciones. Entonces, hay que checar bien sus usos y aplicaciones. Los invito a checar este video. Y aquí les presento a los lugares donde no podemos usar este tipo de material, ¿verdad? El cable del tipo NM, no metálico. Entonces, para teatros, para estudios cinematográficos, para cuartos de baterías, ascensores, elevadores, incrustado en cemento vaciado, ahí no lo podemos utilizar. Lugares del tipo peligroso, tampoco. Entonces, chequen este video, ahí lo explicamos. Así es como lo van a encontrar ustedes, miren, en el NEC en español, ¿verdad? Así es como se presenta. Los invito a revisar nuestro video y también la parte del NEC que corresponde al cable del tipo no metálico. Muy importante para nosotros. Un tipo de cable que también les presentamos aquí es el MC Cable. Como les dije, ese tipo de cable está reemplazando el tipo AC Cable en muchas aplicaciones, ¿verdad? Este tipo de cable es muy utilizado en trabajos comerciales. Aquí lo pueden ustedes ver en un trabajo con drywall y con estructura metálica, ¿verdad? Entonces es muy útil y muy fácil de trabajar, bastante económico también. Entonces aquí ven algunas aplicaciones, algunos conectores que utilizamos en su instalación y también la herramienta con la cual nosotros le quitamos la parte metálica, la parte que cubre o que protege a los conductores. Aquí están las especificaciones de construcción o de fabricación. También les invito a que las lean. Y también lo mismo que en el video anterior, aquí están los usos permitidos. Miren, para el tipo MC, una pregunta de examen que normalmente encontramos es esta. ¿Podemos utilizar cable tipo MC
para acometidas, alimentadores, circuitos, ramales. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que para los servicios no lo podemos utilizar y contestamos falso, ¿verdad? Entonces, ya es una pregunta que nosotros no contestamos correctamente. Entonces, por eso es muy importante el revisar si ustedes están haciendo o planean hacer sus exámenes para obtener sus licencias, los usos permitidos y los usos no permitidos de cada tipo de material. En este caso, estamos hablando del EMSI. Los invito a que chequen estos videos. Otro tipo de cable que les presentamos aquí, no hace mucho, es el cable con aislamiento mineral y recubierta de metal tipo MI. Este es un cable especial. Si ustedes aprenden a utilizar este cable, van a poder trabajar en lugares muy especiales, ¿ok? Como refinerías, por ejemplo. Es un cable muy de un uso especial. ¿Cómo lo pondría? Si ustedes saben utilizarlo, hacer las conexiones, etcétera, pueden trabajar en lugares que tengan un pago muy bueno, porque es una especialidad. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Sistema de alarma contra incendios, iluminación de emergencia, distribución de energía en equipos eléctricos de gran capacidad, calefacción industrial. Eso es una aplicación muy importante, generación y distribución de energía en plantas nucleares, etcétera, ¿verdad? Entonces, lugares peligrosos, plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas, am, y construcción de edificios especializados en el transporte también. Entonces, tiene muchas aplicaciones, por lo general, bastante especializadas. Les invito a que chequen este video también. ¿Dónde está prohibido el uso de cables MI? La verdad es que casi no está prohibido. Lo prohibitivo en este caso es el precio, ¿verdad? Tal vez algún lugar donde haya mucha vibración o que tengamos que estar moviendo muy constantemente, podría ser que ahí tengamos algún tipo de situación con el uso de este tipo de cables, pero por lo general eh, está permitido en casi todos los usos o aplicaciones eléctricas. Simplemente que su especialidad, su precio es demasiado impositivo para poder usarlo en instalaciones eléctricas regulares, vamos a ponerlo de esa manera, eléctricas. También los invito a que se inscriban a nuestros grupos de Patreon o a nuestros grupos de WhatsApp. Ahí tenemos más videos o vamos a tener más videos acerca de todos los tipos de cables que nosotros podemos utilizar, todos los tipos de tuberías. También los aconsejamos en sus carreras como instaladores eléctricos, ¿verdad? Estamos muy al pendiente, especialmente en el grupo de Patreon, el grupo privado de Patreon. Los invito a que chequen cómo se pueden ustedes inscribir. A nosotros nos ayudaría mucho. En esta ocasión, vamos a hablar de estos materiales, las tuberías. Vamos a recordar lo que vimos en los pasados videos de una manera rápida, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 344, este artículo nos habla del Rigid Metal Conduit, es nuestro conduit metálico de pared gruesa. Normalmente, un ejemplo del uso de este tipo de tuberías es en el riser, en el tubo que sale de sus medidores y es donde normalmente llegan los cables que vienen de la calle, ¿verdad? Del transformador y que les dan servicio a sus casas, a sus residencias. Entonces, ese es uno de los usos más comunes en los cuales nosotros utilizamos este tipo de tuberías. También para trabajos del tipo industrial, porque es una tubería de uso rudo, es muy durable y resistente. También estuvimos hablando en otro video del artículo 358
de lo que nosotros conocemos como EMT. Es la tubería eléctrica metálica de pared delgada, ¿verdad? Entonces, este tipo de tuberías lo usamos extensivamente en casi todos nuestros trabajos de electricidad, especialmente en lugares comerciales o industriales y en algunos casos también en trabajos de tipo residencial para aplicaciones un poco especiales, vamos a decirlo. Hay muchos videos en nuestro canal acerca de cómo se dobla la tubería eléctrica EMT, de las técnicas para su doblado. Les recomiendo que vean todos estos videos también. Son muy interesantes. Otro artículo muy importante es el artículo 352. Este nos habla del conduit tipo PVC o PVC. Es este tipo de tubería es muy utilizado especialmente para trabajos bajo tierra, subterráneos, ¿verdad? En donde nuestra tubería va enterrada o en concreto. Entonces, es un tipo de tubo muy económico, muy fácil de trabajar y para mí casi les puedo decir que es uno de mis favoritos. El tubo de PVC y el EMT para mí son los dos tipos de tubos que más me ayudan al momento de realizar mis instalaciones eléctricas. El conduit tipo PVC es muy económico, entonces por eso es de que es muy recomendado al momento de hacer nuestras instalaciones eléctricas subterráneas. El artículo 350, en él hablamos del Liquatite. Este es un tipo de tubería flexible resistente a los líquidos. Es muy importante también. Donde ustedes lo ven más comúnmente, pues lo van a encontrar en, por ejemplo, las terminaciones de sus aires acondicionados, en instalaciones eléctricas donde se requiera flexibilidad y movilidad. También vimos el artículo 348, es lo que nosotros conocemos como FLEX, Flexible Metal Conduit. Y este tipo de tuberías lo utilizamos en vez de lo que nosotros conocemos como ROMEX en nuestras instalaciones eléctricas residenciales. Es una etapa más arriba. Vamos a decir, algunas personas o en algunas ocasiones quieren que los conductores eléctricos estén alojados en algún tipo de tuberías y este tipo de tuberías, especialmente el flex, es muy adecuada para este uso. También se usa en situaciones comerciales para alumbrado o también para cableado general. Entonces, es muy importante su uso. Muy bien, entonces continuando con nuestro video, vamos a hablar un poquito del conduit de metal rígido, pared gruesa. Miren, aquí les muestro algunos ejemplos de este tipo de tuberías. Aquí ven algunos de los dobleces. Así es como ustedes en esta presentación la van a encontrar en las tiendas, en Home Depot o donde ustedes quieran adquirir este tipo de materiales. Así se ven. Estos son algunos de los dobleces que podemos nosotros hacer en este tipo de tuberías. Como les mencioné anteriormente, es un tipo de tubo muy durable, de uso rudo, es de pared gruesa y lo encontramos en varias presentaciones, ¿verdad? El que más usamos nosotros es el de acero galvanizado. Entonces los invito a que vean este video en donde les explico todas las características referentes a este tipo de tuberías. Aquí les muestro algunos de los accesorios que se utilizan en su instalación. Como ven ustedes, la característica principal es que son roscados, son accesorios roscados. También los hay de presión o compresión, como los ven aquí, pero
Lo más recomendado es este tipo de accesorios, ¿verdad? Dependiendo del uso y la aplicación. Miren, simplemente para recalcar algunos de los puntos más importantes de este tipo de material, lo vamos a leer. am, o vamos a leer simplemente lo que a mi juicio es lo más interesante, lo más importante. Miren, este tipo de material, el tubo metálico de pared gruesa, el Rigid Metal Conduit, lo conocemos así en inglés, su diámetro menor será el de media pulgada, ¿verdad? Y también su tamaño máximo es el de 6 pulgadas. Entonces, así es como ustedes lo van a encontrar en las tiendas, desde media hasta 6 pulgadas. Para el número de conductores, normalmente el porcentaje de llenado es al 40% para más de 2 conductores que conduzcan corriente eléctrica. Para 1 y 2 conductores es un poquito diferente y se lo vamos a mostrar en otra tabla, pero como conocimiento general, este tipo de tuberías lo llenamos al 40%. También otra parte muy interesante, muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo soportar este tipo de tubería, ¿ok? El RMC, Rigid Metal Conduit, o es el conduit metálico de pared gruesa en español. Miren, para diámetros de media pulgada a 3/4, se instalan los soportes a 3 pies de cada caja, gabinete o terminación. Y después en intervalos de 10 pies. ¿Ok? Entonces son 3 pies desde cada caja o terminación y 10 pies entre los sucesivos soportes, entre los intervalos de abrazadera a abrazadera. Quiero que recuerden esta medida porque esto es lo que los va a hacer a ustedes pasar sus inspecciones. ¿Ok? Es muy importante recordar estas anotaciones. 3 pies desde cada caja hasta el primer soporte y después 10 pies de separación entre soporte y soporte. También en cuanto nosotros aumentamos el diámetro de la tubería que estamos instalando, como ven ustedes, esto es para tuberías de media a 3/4. Para tubería de 1 pulgada, nosotros podemos aumentar la distancia entre los soportes. Sin embargo, yo les recomiendo que se guarden esta distancia, ¿ok? 3 pies desde cualquier caja, gabinete o coupling y después 10 pies entre los sucesivos soportes. Después tenemos el artículo 352, nos habla del PVC conduit o conduit de PVC, conduit rígido de cloruro de polivinilo. Este es un tipo de conduit no metálico, es muy importante, no metálico. Entonces, este tipo de tuberías son muy usadas para las instalaciones subterráneas, ¿ok? Que van bajo tierra o bajo concreto. Entonces, es un material muy económico, muy fácil de trabajar. Y aquí en la parte superior de esta gráfica les muestro la herramienta que se utiliza para calentar el tubo y efectuar los dobleces. Es una caja que produce calor, calienta nuestro material y nosotros podemos hacer los dobleces que nosotros queramos al ángulo que nosotros queramos y eso se los voy a mostrar en un futuro video. Aquí les muestro los aditamentos que utilizamos, los coupling, los conectores. También podemos comprar los dobleces, los codos de PVC ya prefabricados y si no, con esta herramienta podemos nosotros hacerlos. Miren, esta es la tabla
que les mencionaba con el llenado de todo este tipo de tuberías. En lo general, nosotros lo vamos a llenar para más de dos conductores de corriente al 40%, cuando sean solamente dos cables al 31%, y cuando sea un solo cable al 53%. Esto aplica para tuberías metálicas y no metálicas, rígidas. Vamos a leer algunas de las partes más importantes de este tipo de tuberías de PVC en su sección 352.1, el alcance. Pues nos habla de los usos, la instalación y las especificaciones de construcción de este tipo de tuberías, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar dónde podemos encontrar la información requerida para la instalación de este tipo de materiales. Lo pueden ustedes reforzar con los videos particulares que se hicieron de cada uno de estos materiales, de este tipo de tuberías. Miren, esta gráfica, esta tabla es muy importante. Aquí nos muestra también a cuántos pies debemos de instalar nosotros nuestros soportes, ¿verdad? Básicamente, para las tuberías que más usamos, que son las de media pulgada a 1 pulgada, se deben de instalar a 3 pies de cada caja y después a 3 pies entre cada soporte. Entonces, eso es para tuberías de media a 1 pulgada. Para tuberías de 1/4 a 2 pulgadas, debemos de conservar esta distancia, 3 pies de cada caja y después 5 pies entre soportes. Y así sucesivamente para los demás diámetros de tubería. Entonces, entre soporte y soporte, dependiendo del diámetro de la tubería, son 3 para tubería de media pulgada a 1, de 1/4 a 2 serían 5 pies, de 2,5 a 3 serían 6 pies, de 3,5 a 5 serían 7 pies. Y para el tubo más grande que nosotros podemos instalar en PVC, que es el de 6 pulgadas, serían 8 pies entre soporte. Ahora, también el soporte entre, entre las terminaciones o gabinetes o cajas será de 3 pies. Muy bien, aquí les muestro una tabla que está muy relacionada con todas nuestras tuberías eléctricas. Lo que les quiero indicar o comentar aquí es, por ejemplo, miren, en esta columna, la columna número 2, nos habla del Rigid Metal Conduit o del Intermediate Metal Conduit. Es otro tipo de tubería rígida de pared no tan gruesa como el Rigid Metal Conduit, ¿verdad? Entonces, aquí nos muestran las distancias de enterramiento de nuestras tuberías. En el caso del PVC, este es un tipo de conduit no metálico. Aquí lo muestra. Entonces, estos serán las indicaciones de cómo nosotros debemos de instalar este tipo de tubo, el tubo de PVC. Por ejemplo, en todas las locaciones no especificadas aquí abajo, nosotros lo deberemos instalar a 18 pulgadas. Si está en una zanja en la cual tenemos una cubierta de 2 pulgadas de cemento o de concreto en la parte superior, lo podremos instalar a 12 pulgadas. Y si está bajo el piso de un edificio, ahí simplemente va a 0 pulgadas, simplemente abajo del firme del piso del edificio, ¿ok? No tenemos que enterrarlo más. Entonces, por eso es que es tan importante esta tabla, la tabla 300.5, que nos da los parámetros de profundidad en la instalación de este tipo de materiales eléctricos, nuestras tuberías metálicas y no metálicas. Aparte de algunas otras indicaciones que lo revisaremos en futuros videos, pero quise hacerles esta anotación para que ustedes vayan entendiendo los requerimientos al momento de instalar este tipo de tuberías. Muy bien, también
Estudiamos el artículo 358. Esta es la tubería eléctrica pared delgada, el Electrical Metallic Tubing, el EMT. Aquí les muestro algunas tablas que usamos nosotros los electricistas al momento de efectuar nuestros dobleces. Esta es la herramienta y estos son los conectores y couplings que utilizamos en este tipo de tuberías, dependiendo si el trabajo es exterior o interior. Entonces, por eso es que son diferentes tipos de estilos en primero, nuestros conectores y también en nuestros couplings. Por ejemplo, estos dos que estoy marcando aquí son para trabajo interior y estos que son de compresión son para trabajo exterior, ¿verdad? En donde la presencia de lluvia o de agua puede afectar o puede entrar hacia nuestras tuberías. Entonces utilizamos este tipo de conectores y de couplings diferente a lo que utilizaríamos en un trabajo interior. También los vamos a revisar todos estos materiales en los futuros videos que vienen muy pronto. Aquí en el artículo 358 les quise mostrar las partes que los componen, ¿verdad? Es muy común o es muy parecido, como todo es tuberías, este tipo de ordenamiento lo vamos a encontrar en todas nuestras tuberías. Entonces, por eso lo quise mostrar aquí en español y en inglés. Son tres partes, básicamente. La parte 1 serían las generalidades. La parte 2, la instalación. Ya hemos hablado de todo lo que comprende la instalación en los diferentes videos que hemos presentado. Les recomiendo que los vean. Y aquí se los muestro en español y en inglés para que ustedes se vayan familiarizando con los términos. En su parte 3, nos muestra las especificaciones de construcción de todo este tipo de materiales. En su artículo 348 nos habla de un tipo de material también muy utilizado, el flex, como les mencioné anteriormente. Este tipo de material lo utilizamos mucho cuando queremos nosotros encapsular nuestros conductores. Queremos darle una mejor protección a nuestros conductores. En lugares, por ejemplo, aquí en el área de Los Ángeles, en algunos lugares no se nos está permitido correr el Romex, ¿verdad? Por ejemplo, en lugares upscale, así, lugares que tienen códigos de construcción un poquito más elevados, todos los conductores deben estar protegidos por un tipo de tubería eléctrica. En este caso, normalmente nosotros lo hacemos con el conducto metálico flexible o flex o también con EMT. En ese caso ya no utilizamos el Romex, utilizamos alambrado normal, ¿verdad? Que va adentro de este tipo de tubería, del conducto metálico flexible o flex. Es muy económico, es muy fácil de trabajar, pero resulta un poco más caro el construir una casa con este material en vez de utilizar simplemente Romex, ¿verdad? También los invito a que vean nuestros videos de los diferentes tipos de cable que muestra el capítulo 3 en sus secciones métodos de alambrado y sus artículos referentes al cableado. Aquí les muestro algunos de los aditamentos de los conectores. Este es un conector, este es un coupling. Esta es la herramienta que utilizamos para cortar los tramos de este tipo de tubería. Y hay muchísimos materiales que podemos utilizar con el flex, por lo cual es muy conveniente, ¿verdad? También en lo que se refiere a la fijación y el soporte, siempre
recalco que esta sección es muy importante. Este tipo de tubería debe de estar sujetada a 12 pulgadas de cada caja, gabinete o terminación, y en lo sucesivo a 4 pies y medio entre abrazadera y abrazadera, ¿verdad? Entonces, con estas dos simples medidas que ustedes recuerden, ustedes van a pasar sus inspecciones, ¿verdad? Entonces son 12 pulgadas y 4 pies y medio entre abrazadera y abrazadera. Es muy importante. Ya lo mencionamos excesivamente en los videos anteriores. También hay algunas excepciones. No quiero tocar mucho este tema en esta ocasión, pero normalmente estas son las dimensiones o las medidas que nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Esto ya lo tocamos más a fondo en el video particular del Flex. Otro, otro material muy interesante, muy importante en nuestras instalaciones eléctricas es el Liquatite. El Liquatite es un tipo de conduit metálico flexible resistente a la penetración de líquidos. Entonces, esta cubierta plástica que ven ustedes en este tipo de, de tubería nos permite usar este material en la intemperie para trabajos exteriores. Y normalmente ustedes lo van a ver en sus aires acondicionados, por ejemplo. Al final, afuera de sus casas, van a tener ustedes un desconectador y van a ver este tipo de tubos que va hacia su unidad de aire acondicionado. Entonces, este es el Liquatite, ¿ok? Es el conduit metálico flexible a prueba de líquidos. Lo encontramos en el artículo 350. Ahora, en alguno de sus secciones más importantes, nos muestra dónde nosotros lo podemos utilizar. Básicamente es donde las condiciones de instalación, operación o mantenimiento requieran flexibilidad. Eso es una. También como protección contra aceites de maquinaria, líquidos, vapores o sólidos, en ubicaciones peligrosas, clasificadas donde esté específicamente permitido por el capítulo 5, que es un capítulo que viene más adelante, para entierro directo donde esté listado y marcado para este propósito, y también se permitirá la instalación de conductores o cables con una temperatura nominal más alta que la temperatura nominal listada del Liquatite, siempre que los conductores o cables no operen a una temperatura superior a la del conducto, ¿verdad? Entonces, eso también ya lo habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, para el PVC, ¿ok? Es la misma situación. Muy bien, con esto terminamos este video acerca de las tuberías eléctricas más importantes que nosotros los electricistas usamos más frecuentemente. Fue una revisión rápida de cada una de estas tuberías. Los invito a que vean los videos que hicimos en donde tocamos el tema más particularmente, ¿verdad? En donde nos enfocamos en cada uno de estos artículos, de estos materiales. Sin más, los espero en el próximo video. Hasta pronto.